las veces que sean necesarias, ¿verdad? En este día. Shabbat Shalom para todos. Vamos a estudiar la palabra del Eterno. El día de hoy, que estamos pues concluyendo con el estudio del cuarto libro de la bendita Torah. Esta semana cerramos ya el estudio de números con la doble porción Matón Masei. Anoche que pusimos por ahí un mensaje repetido y pues estábamos ya de alguna manera concluyendo, incluso Hazak, Benit Hazek, y bueno, todo eso me llevó a la Haftará esta semana. Efectivamente no vemos muy seguido los temas de la Haftará, pero el Eterno pues puso en mi mente hoy ver el tema de la Haftará de esta semana, y el título que escogimos fue este, que está ahí en pantalla. De hecho, descubrí, me di cuenta, no sabía, que esta frase es una frase muy común, bueno, no muy común, más bien es una frase conocida, una frase popular. De hecho, no sé si esa sea la portada del libro. Yo me encontré esa imagen así en el internet: no busques fuera lo que está dentro de ti. Y bueno, la escogimos esa frase porque pues pensamos que justamente es una frase muy apropiada, que se lee siempre, cada año, en este periodo de tiempo. Normalmente la Haftará es una porción de los profetas que está conectada, o sea, que está muy relacionada con la parashá semanal. Pero este ciclo de 3 Haftarot que se leen siempre en este periodo del año, no necesariamente conectan con la parashá. Más bien, estas Haftarot son seleccionadas o fueron seleccionadas por los sabios de Israel para formar parte de un grupo de lecturas relacionadas con un tema, digamos, un tema de dolor, un tema como de luto. Eso es como estar de luto, un tema que caracteriza pues más que nada el lamento por algo trágico. Es como estar conmemorando o estar recordando una tragedia que ocurrió en el pueblo de Israel hace mucho tiempo. Y en el calendario hebreo se dedican entonces 3 semanas con este propósito. Cuando estudiamos todo el ciclo completo de las Haftarot, vimos precisamente eso. Cuando llegamos a este punto, vimos estas tres Haftarot que se dijo en su momento. Estas están como fuera de lo que es el calendario usual, o más bien el calendario que conecta Haftará con Parashá. Entonces, siempre se leen en el ciclo que tiene que ver con del 17 de Tammuz y hasta el 9 de Av. Anoche les compartía que justamente anoche dio inicio el mes de Av en el calendario hebreo. Entonces, la semana pasada fue la primera de este grupo de 3. Esta es la segunda y habrá todavía una tercera, que es el próximo Shabbat. Entonces, esta Haftará, o de esta Haftará, rescatamos esta frase de no busques fuera lo que está dentro de ti. Y es que en nuestra lectura, el profeta Jeremías está llevando a cabo, hermanos, una reprensión
una reprensión contra el pueblo de Israel, pues simple y sencillamente por haberle dado la espalda al creador del universo. Jeremías lamenta profundamente en estas palabras del capítulo 2 de su profecía, que el pueblo de Israel, pues simple y sencillamente se haya olvidado de todo lo que el Eterno hizo por ellos. Que el pueblo de Israel mostrara una ingratitud tan grande y que, pues, digamos, echara a la basura toda su historia, todo lo que el Padre hizo por ellos, y de una manera muy fácil, pues, se fueran tras los ídolos, se fueran tras otros dioses. Algo que llama la atención es que el profeta Jeremías confronta a todo el pueblo en general. Es decir, el profeta no dice que algunos se salvaban de esta reprensión. Él está reprendiendo a todos. Él se está dirigiendo allí, mis hermanos, a una responsabilidad en conjunto. Él está diciendo que todo el pueblo es responsable de una manera general de la caída que estaba sufriendo el pueblo de Israel. A esas alturas pues ya era el pueblo judío. Y de esa reprensión y de esa responsabilidad no se salvaba nadie, ¿verdad? No se escapaba nadie. Ahí iban incluidos levitas, sacerdotes, allí iban incluidos los eruditos de la Torá, allí iban incluidos los gobernantes e incluso también hasta los profetas. O sea, él en esa reprensión que está llevando a cabo en el nombre del Eterno, básicamente Jeremías dice: todos hemos fallado, todos hemos equivocado el camino, todos le hemos dado la espalda a nuestro Creador. Algo similar a lo que hace el profeta Daniel en su plegaria allá en la profecía de Daniel en el capítulo 9, cuando Daniel declara, confiesa el pecado de su pueblo y él se incluye, y él incluye a todo el pueblo. Así Jeremías hace esa confrontación a todo el pueblo de Israel. Y déjenme les leo lo que dice la profecía. La Haftará es a partir del verso 4 del capítulo 2, pero les voy a leer desde el verso 1. El Señor me dio otro mensaje y me dijo: ve y anuncia a gritos. Dice que interesante, ¿no? Ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor: recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. En esos días Israel estaba consagrado al Señor. Era el primero de sus hijos. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables, y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado. Escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob, todas las familias de Israel. Esto dice el Señor: ¿qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado? Le rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. No preguntaron: ¿dónde está el Señor que nos sacó, que nos salvó de Egipto y que nos guió a través del árido desierto, por una tierra desolada y llena de hoyos, una tierra de sequía y muerte donde no vive ni viaja nadie? Cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia, contaminaron mi tierra y corrompieron la posesión que les había prometido. Los sacerdotes no preguntaron: ¿dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. Los gobernantes se volvieron en mi contra, y los profetas hablaron en el nombre de Baal, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles.
Por lo tanto, presentaré mi acusación en su contra, dice el Señor. Aún presentaré cargos contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Vayan al occidente y miren en la tierra de Chipre. Vayan al oriente y busquen en la tierra de Sedad. ¿Acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en lo absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. ¿Por qué Israel se ha convertido en esclavo? ¿Por qué se lo han llevado como botín? Leones fuertes rugieron contra él y la tierra ha sido destruida. Ahora las ciudades están en ruinas, ya nadie vive en ellas. Los egipcios en pie de guerra llegaron desde sus ciudades de Memphis y Tahnes y han destruido la gloria y el poder de Israel. Tú mismo te has buscado esta desgracia al rebelarte contra el Señor tu Dios, aun cuando Él te guiaba por el camino. ¿Qué provecho has sacado de tus acciones, Señor de los ejércitos celestiales? He hablado. Hace tiempo rompí el yugo que te oprimía y arranqué las cadenas de tu esclavitud, pero aún así dijiste, no te serviré. Sobre cada colina y debajo de todo árbol frondoso te has prostituido inclinándote ante los ídolos. Pero fui yo el que te planté, escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor soberano, he hablado. Y de ahí pasa el capítulo 4, mis hermanos, en los primeros versos, en donde leemos lo siguiente. Oh Israel, dice el Señor, si quisieras, podrías volver a mí. Podrías desechar tus ídolos detestables y no alejarte nunca más. Después, cuando jures por mi nombre diciendo, tan cierto como que el Señor vive, lo podrías hacer con verdad, justicia y rectitud. Entonces, serías una bendición a las naciones del mundo, y todos los pueblos vendrían y alabarían mi nombre. Como podemos ver, la lectura del Haftará es un tema recurrente en todos los libros de los profetas. Confrontación, advertencia, una llamada al arrepentimiento y, por supuesto, un mensaje de esperanza. Siempre es así. A través de los profetas siempre se manifiesta este mismo patrón en el mensaje que el Eterno le entrega a su pueblo. El texto como tal, ustedes lo acaban de escuchar, el texto puede ser fuerte, de hecho es fuerte. Es un mensaje durísimo y, como ya dijimos, es un mensaje que va dirigido a todos. El Eterno nos hace sentir responsables de la caída que estaba sufriendo el pueblo de Israel. El Eterno dice que todo esto se debió a que ellos primero se alejaron del Eterno. Y es que, mis hermanos, el tema de alejarnos del Eterno no tiene que ver necesariamente con un alejamiento físico. A veces
A veces podemos estar físicamente. Podemos estar aquí, podemos estar reunidos, podemos estar leyendo la palabra, podemos estar cantando, dando nuestras ofrendas, haciendo todo lo que hacemos usualmente. Pero eso no quiere decir que estamos cerca de Dios. Podemos estar físicamente y podemos estar a la misma vez alejados espiritualmente. Les dice el Eterno en su palabra: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y eso ciertamente puede ocurrir, ocurrió históricamente y puede seguir ocurriendo en nuestros días. El Eterno entonces confronta a Israel y le dice: se han alejado de mí. Y es que ellos estaban en la tierra prometida. Ellos estaban ahí, ellos tomaron la conquista de la tierra prometida, ellos construyeron las ciudades, habitaron en la tierra prometida, Abraham. Sin embargo, no cumplieron el propósito que Dios tenía para ellos. Ellos se alejaron espiritualmente de Dios, y lo que el Eterno hizo fue simplemente decir: bueno, si físicamente están, más bien, si espiritualmente ellos se han alejado de mí, pues qué más da que también físicamente se alejen. Y por eso es que el Eterno permitió que vinieran el exilio. Primero con la casa de Israel y después con la casa de Judá. Sabemos que la casa de Judá regresó del exilio. Ellos tuvieron 70 años de exilio, regresaron, pero a pesar de que reciben esa oportunidad más de hacer las cosas bien, no solamente no hicieron las cosas bien, sino que nos dice la Escritura: cuando vino el enviado del Padre, cuando vino el Mashiach, los líderes, los gobernantes no lo reconocieron. No lo reconocieron en el tiempo de su visitación, y por lo tanto fue necesario otra vez el exilio. De tal manera que estas son medidas que el Padre Eterno históricamente ha tomado con su pueblo para precisamente traerlos a la restauración. En otras palabras, es necesario que nosotros pasemos por un proceso así, por un proceso muchas veces de exilio, de estar alejados de Dios físicamente, porque en su momento decidimos nosotros alejarnos espiritualmente. Cuando dejamos de orar, por ejemplo, cuando dejamos de orar, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos alejando espiritualmente de Dios. Cuando dejamos de leer las Escrituras, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos alejando espiritualmente del Eterno. La vida del creyente, la vida de un adorador, hermanos, tiene que ser una vida de disciplina en ese sentido. El Mashiach dijo: viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Son dos cosas: en espíritu y en verdad. Y esa palabra, verdad, se relaciona con el tema de la disciplina, de que tenemos que ser disciplinados. ¿Cuántos rezos tenemos o se tienen en lo que es, digamos, la vida hebrea, la vida judía? De la mañana, de la tarde y de la noche. Esos tres momentos, ¿verdad? Y se acuerdan que la Biblia dice de Daniel, otra vez mencionando a Daniel, que Daniel en el exilio, porque Daniel estaba en el exilio, y Daniel llevaba a cabo de una manera disciplinada y rigurosa las tres plegarias. Hasta tenemos ese cantito, ¿no? 3 veces oraba Daniel en el 3 veces. ¿Por qué? La oración de la mañana, Shaharet; la oración de la tarde, el Minjá; la oración de la noche, cuando ya te vas a dormir, el Arvit, las palabras hebreas. Estas 3 plegarias. Ahora, no es absolutamente, digamos,
necesario que digas toda la plegaria, porque si ustedes tienen su libro de rezos, en algún momento les di a todos, ¿verdad?, los libritos de los rezos. ¿Sí? ¿Los tienen todavía? No están por ahí olvidados, escondidos, llenos de polvo, ¿no? Bueno, todos los rezos son largos. La oración es larga. Si tú haces la oración completa, concentrado, de una manera pausada, pues fácil, te toma fácil unos 25 minutos hasta media hora. Cada uno, si no es que más, ¿verdad? Cada una de las plegarias. Bueno, si, ay hermano, es que no alcanza el tiempo. Una vez me encontré y ese testimonio lo he platicado porque hace muchos años, cuando empezaba yo a regresar a la iglesia, tendría yo por ahí de 25, 26 años de edad. Y luego a veces no podía dormir los viernes en la noche y ponía la televisión. Y me acuerdo que los viernes en la noche, ya muy noche, no me acuerdo si era el canal de aquí de la región de Matamoros, pero en un canal salía este hermano que de bendita memoria también, hermano Palma, predicador de aquí del Valle. ¿Cómo se llama? José Palma, de bendita memoria, hermano muy trabajador para la obra de Dios, tremendo predicador. Y yo ponía el hermano Palma y ya no podía escuchar su mensaje. Oiga, pero un día se acabó la predicación del hermano Palma y yo ya iba a apagar la televisión y que sale otro. Y dije, parecía también, ¿verdad?, como de mensaje de Dios. Y dije, vamos a verlo. Ya eran las 12 de la noche, ese salía bien noche, ya a las 12. Y lo dejé y me puse a escucharlo. Y la verdad, yo lo escuchaba y lo veía, lo iba varias veces, pero yo no entendía mucho. O sea, se me hacía algo raro. Yo decía, hermano, hermano, ¿de qué habla? Porque yo oía, pues, ¿verdad? Todas estas cosas de las que hoy nosotros hablamos. Pero en aquel tiempo, obviamente, pues, yo tenía el velo y no entendía nada. Estaba velado todavía para mí ese mensaje. Pero, sin embargo, lo escuchaba, me gustaba ponerlo. Y dice, pues no lo entiendo mucho, pero me gustó. Y era este hermano, que salían sus mensajes. Bueno, este hermano, yo encontré, ahora que ya en Raíces Hebreas, y hablando de los rezos, me encontré que él hizo una versión corta, o Minjá versión corta. O sea, no tienes mucho tiempo, bueno, pero puedes hacer, aunque sea una versión corta, es lo que quiero decir, ¿no? Haz tu versión corta del rezo. Pero el tema de llevar a cabo, hermanos, la plegaria cada día es un tema de disciplina. ¿Por qué? Porque, mire, hay quienes dicen o nos critican, no, eso de rezar no está bien, el Señor dijo que no debemos usar, y sacan ese texto, pero yo les digo, el Señor dijo vanas repeticiones, vanas, pero esto no es vano. Esto es algo que a mí me llena, me edifica, me sirve, me funciona. Entonces no es vano. ¿Me explico? Es como los que dicen el Padre Nuestro. Si tú dices el Padre Nuestro de una forma mecánica, rutinaria, nada más por decirlo, pues es vano. Pero si tú repites el Padre Nuestro como una oración, como yo la aprendí, ¿verdad? Yo les he dado testimonio. Yo aprendí el Padre Nuestro por mi hermana, otra hermana mayor, mi hermana Rocío, que siendo yo pues, un niño, y recuerdo que cuando nos íbamos a dormir, y pues nosotros éramos un montón, teníamos que dormir ahí todos, y yo dormí el tiempo con ella, ¿verdad? En su cama, teníamos una litera, ¿no? Y Rocío y yo dormimos arriba. Y entonces, me acuerdo, ahí la litera arriba y todo, y antes de dormir me decía, a ver, arrodíllate aquí en la cama, y él también se arrodillaba y dice, vamos a repetir el Padre Nuestro. Y yo no me lo sabía, ¿verdad? Y él me lo enseñó.
y lo aprendí. Después, todas las noches, antes de dormir, repetíamos juntos el Padre Nuestro. Eso no es vano. Eso no es vano. Mire, se lo platico yo 40 y tantos años después de eso, y a mí me emociona todavía. Entonces, no es vano. Cuando tú repites una plegaria, un rezo, no es en vano en absoluto, ¿verdad? Porque tú repites el Salmo 23, repites el Salmo 1, mi esposa repite mucho el Salmo 121. Entonces, no es vano, porque cada vez que tú lo repites, a ti te edifica, a ti te llena. Tú lo haces con un propósito y tú lo haces con fe. Entonces, de ninguna manera es vano. Los rezos que tenemos, Saharit, Minjá, Arvit, de ninguna manera son vanos. De hecho, son plegarias preciosísimas, ¿verdad? Que cuando yo las encontré la primera vez que yo las leí, hermanos, créanme, las leía y me escurrían las lágrimas. O sea, era una cosa que yo decía, pero no llevar a cabo esas plegarias cada día. Si dejamos de orar, o rezar, como quiera ver, si dejamos de lado esta disciplina, nos estamos alejando de Dios. Si dejamos también de alimentarnos de su palabra, hermano, porque recuerden, la oración es nosotros hablándole a Dios, pero la lectura de la Torah es Dios hablando a nosotros, la respuesta de Dios. Usted puede orar todo lo que usted quiera. De hecho, la Biblia dice orar sin cesar. Podemos estar hablando todo el tiempo y diciéndole a Dios cosas todo el tiempo, está bien. Pero necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar lo que Él tiene que decirnos. Entonces, tomarnos un tiempo diario también para escuchar palabra de Dios, para leer palabra de Dios, es fundamental. Cuando nosotros descuidamos eso, nos estamos alejando de Dios. Eso es lo más básico, lo más fundamental en nuestra vida. Pues por eso yo siempre les digo, hermanos, ahí están las lecturas, ¿verdad? Siempre les paso las lecturas, ya sea porque les devolví físicamente, o se los mande virtual, o les pongo las lecturas ahí en la página. ¿Sabe usted que hay hermanos que me escriben de otras partes, de otros países? Hay un hermano, siempre se me olvida de dónde son, porque son varios, y algunos sí los tengo ubicados que son de Nicaragua, pero hay otros de Guatemala, Colombia, por supuesto, también las hermanas de Argentina. Pero hay un hermano en particular que, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero un hermano que me escribe siempre desde otro país, y que si yo me tardo un poquito en mandarme las lecturas, ya me está escribiendo, ya me está mandando mensaje para decirme, ¿verdad? Hermano, y las lecturas, ya después, porque sí, la verdad seguido se me pasaba mandarlo así, en esa hora. A veces que ando ocupado, a veces nos íbamos más tarde de aquí, cualquier cosa, ¿no? Y entonces él me mandaba mensaje. Ya después ya no me decía nada, ya nada más como que me saludaba, ¿verdad? Shalom, hermano, y yo así como que ahí va, ¿verdad? Ya no me decía nada más que shalom, hermano. Pero fíjese, él siempre me está pidiendo las lecturas, ¿verdad? Las lecturas de la semana. Otra hermana también de por allá, ella también me pide siempre todos los boletines. Y ella me dijo, hermano, es que yo los estoy juntando, y me dijo que estaba haciendo algo con ellos. No nada más compartirlos, porque hay varios hermanos que me los piden y me dicen, hermano, disculpe que le insista, pero es que yo los comparto. Si usted me lo manda, yo lo comparto a varios contactos. Y qué bueno, ¿verdad? Porque ese es el propósito, el poder compartirlo. Entonces, yo ahí puedo ver, ¿verdad? Ese interés de ellos, ese interés para, digamos, poder tener el acceso
a lo que son las lecturas de la semana, que para ellos es un tema importante, ¿sí? Y siempre lo están solicitando. Hace rato que veníamos llegando, me comentaba Sergio, oiga hermano, sí está feíto ahí el paso, ¿verdad? Está difícil el acceso. Y le decía yo a Sergio, ni modo, no importa, tenemos que hacer un sacrificio, ¿verdad? Le dije a Sergio, le dije, ¿sabes qué? Porque así se me vino a la mente, me acordé porque tuve un buen amigo, pastor de Oaxaca, que me platicó muchas anécdotas de allá, de su tierra. Y una de esas anécdotas era precisamente el tema de trasladarse allá en Oaxaca, trasladarse para ir al servicio a la iglesia. Y le decía yo a Sergio, le digo, mira, allá en Oaxaca hay hermanos que tienen que caminar 4 o 5 horas para estar en el servicio, ¿verdad? 4 o 5 horas caminando, y no creas que es en el suelo parejo, allá es sierra, ¿verdad? Entonces, de repente subes, bajas, me decía el pastor, de repente tienes que cruzar un arroyo, hermano, y pues órale, y a veces está fuerte la corriente, ahí nos ayudamos, siempre van en grupitos, ¿no? Y entonces yo le decía, tiene que haber ese sacrificio, ¿verdad? La semana pasada suspendimos porque de veras estaba mucho peor. La semana pasada sí estaba mucho más complicado, todas las piedras esas enormes estaba peligroso. Entonces dije, bueno, esta vez está bien, pero no nos podemos quedar, ¿verdad? De que no, pues ya hasta que todo esté bien. No podemos estar esperando a que las situaciones sean las idóneas, ¿verdad? Entonces, el alimentarnos de la palabra es tan importante. Si dejamos de hacerlo, hermano, nos estamos alejando de Dios. Y el Eterno culpó a Israel de alejarse. El Eterno dijo, todo esto vino, todo esto ocurrió, ¿por qué te alejaste de mí? Son otras palabras, dejaste de orar, dejaste de alimentarte de mi palabra, y ya, pues ya ni hablar, hermano, del servicio. Ya ni hablar de que le sirvas a Dios, porque si tú mismo no te estás alimentando de la palabra, si tú mismo no estás en una comunión con Dios, ¿qué vas a ofrecer? ¿Qué vas a compartir? ¿De qué le vas a hablar a otras personas? ¿Qué ministerio vas a ejercer? ¿Me explico? Entonces, ese alejamiento de Dios que cometió el pueblo de Israel fue lo que propició su caída. Después de eso, el Eterno le dice, hiciste 2 cosas. O sea, de 2 cosas te estoy culpando. Una, te olvidaste de mí. Te olvidaste de mí. 2, dice el Eterno, te olvidaste de mí que soy fuente de agua viva. O sea, yo que soy el agua de vida para ti. Y 2, hiciste pozos. Está utilizando una alegoría, ¿verdad? Fuiste y cavaste pozos huecos que no sirven para nada. Hablando de los ídolos. Y luego el Eterno confronta diciendo, ¿cuándo has escuchado? ¿Cuándo has sabido tú? A ver, los egipcios, menciona varios pueblos. ¿Cuándo has sabido tú que los egipcios le den la espalda a sus dioses? Fíjese, eso es bien terrible, ¿no? Esas palabras del Eterno. ¿Cuándo has escuchado tú que los egipcios le den la espalda a sus dioses? Y aclara que ni son dioses, ¿verdad? Que ni son dioses, pero ellos le son fieles a lo que creen. Le son fieles a sus ídolos. Yo soy el Dios verdadero y no me pudiste ser fiel a mí. Te olvidaste de mí, fuente de agua viva. Y te hiciste ídolos en lugar de mí. De esas 2 cosas el Eterno estaba culpando a Israel. Y de allí viene precisamente el título que usamos. No busques fuera lo que está dentro de ti. No busques fuera. El Eterno nos ha dado todo, ha puesto todo en nuestra mano. Cuando Él habla de la cercanía de la palabra, el Eterno dice, no está lejos de ti,
No está en el cielo que digas tú, ¿quién me llevará allá? No está del otro lado del mar, no está en las profundidades. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea, yo te he dado la palabra para que te refugies en ella, para que bebas de ella, para que te alimentes de ella, para que te nutras de ella, pero para que hagas mi voluntad. O sea, el Eterno nos ha dado todo y cuando nosotros somos infieles a eso, mis hermanos, pues somos totalmente culpables y merecemos el castigo, como dice el profeta Jeremías. Merecemos todo lo que el Padre envíe sobre nuestras vidas, merecemos el juicio. Por eso les decía, el mensaje es fuerte, el mensaje es duro, sí, pero no podemos negar que es totalmente justo. Es totalmente justo. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 4, vemos que se abre, ¿verdad?, la esperanza. Vemos la luz al final del túnel. Y vemos cómo el Eterno le dice a Israel, sin embargo, o sea, a pesar de todo esto, a pesar de este juicio que tengo para ti, a pesar de este castigo que tengo en tu contra, esto se puede remediar. Esto se puede arreglar, dice el Eterno, solamente necesitamos que corregir. Todo lo que necesitamos es hacer teshuvá, lo que ya sabemos, hacer teshuvá, corregir el camino y obviamente comprometernos a no volver a caer, dice el Eterno. Si tú cumples con los planes que yo tengo para ti, tú vas a ser bendición para el mundo entero. Porque dice el Eterno, yo para eso te he escogido. Yo para eso te he llamado. Y fíjense cómo dice el Eterno, y yo no escojo a cualquiera. Dice el Padre, yo no escojo a cualquiera. Si yo te escogí a ti, yo estoy escogiendo lo mejor de lo mejor. O sea, tú tienes que considerarte, por ser un llamado del Eterno, por ser una persona privilegiada de haber escuchado el mensaje y de haber respondido positivamente al mensaje. Tú debes considerarte a ti mismo alguien súper especial para la gloria de Dios. Alguien muy, muy especial, porque el Eterno dice, yo solamente escojo lo mejor de lo mejor, dice aquí a través del profeta. Entonces, bueno, caímos, porque todo Israel cayó. Caímos, pero el Eterno nos puede levantar. Y Él promete levantarnos, pero necesitamos hacer lo correcto. Enderezar el rumbo, hacer teshuvá, dice el profeta Jeremías. Entonces, este mensaje, hermanos, que el Eterno le dio a su pueblo hace miles de años, es un mensaje que sigue vivo para nosotros hoy en día. Y obviamente viviendo en unas circunstancias que podemos decir, las circunstancias nuestras ahorita son más difíciles, son más complicadas que las que vivió el Israel de los tiempos de Jeremías. Son más complicadas que las circunstancias que vivió incluso el pueblo de Israel en el desierto, las que vivió el pueblo de Israel en la tierra de Canaán o en el tiempo de los reyes. Las circunstancias de nosotros ahorita son mucho más difíciles, porque las circunstancias de nosotros son como en los días de Noé. Y los días de Noé se describen como los días de mayor maldad en la historia de la humanidad. Solamente que a eso le tenemos que añadir que además de toda esa maldad, nuestro Santo Maestro Yeshua dijo, va a venir un tiempo de gran tribulación, de gran persecución, va a venir un tiempo de mucha opresión, donde incluso los santos, los creyentes, estamos en riesgo latente. Si no estamos bien concentrados, si no estamos bien disciplinados en todo lo que tenemos que hacer, orar, leer la palabra, escuchar la palabra, nutrirnos de la palabra, servir al Eterno, hacer su voluntad, hacer las cosas correctamente, no como yo quiero, sino como Él me dice que tienen que ser. Si no me concentro en todo eso, hermano, cualquiera está propenso a equivocarse, a caer, a alejarse, o mínimo a que su amor se enfríe, como dice la Escritura, porque de tanta maldad
dijo Yeshua, el amor de muchos se enfriará. Ahorita es un tiempo en el cual, qué bueno, como decía la otra vez también, qué bueno que existiera un aparatito, un termómetro, ¿verdad? Que yo me pudiera poner y que me dijera cómo está mi nivel de amor, ¿verdad? Qué tanto se ha enfriado mi amor por el Eterno, qué tanto se ha enfriado mi amor por el reino de Dios, qué tanto se ha enfriado mi amor por el mensaje de las cosas espirituales. Qué bueno que un aparatito así me dijera cómo ando, así como nos podemos checar la presión, así como nos podemos checar el azúcar, ¿verdad? Y saber, ay, mira, ando bien mal, ¿y qué hacemos? Medicamento, ¿verdad? Porque, oye, hombre, 400 de azúcar, no pasa nada. Ya alguien que dice, no pasa nada, y pásame la coca, y, bueno, a una persona así, no hay manera, ¿verdad? O sea, ¿cómo le ayudas, no? Pero, ¿qué pasa si yo me checo ay, mamá, pues ¿qué? Inmediatamente a corregir, a enderezar, a tratar de bajar esos niveles, etcétera, ¿no? Entonces, qué bueno que si yo me puedo dar cuenta, oye, me estoy enfriando, mi amor se está enfriando, ya no siento lo mismo, ya no sirvo igual que antes. Por eso dice la palabra, hermanos, que nos examinemos. Examínate a ti mismo. Ve cómo eras antes. Sabe que luego de repente, ahora con eso de la tecnología, nos sirve mucho para eso también, para evaluarnos. De pronto ahí en el telefonito te sale, recuerdo de hace 5 años, ¿no? Recuerdo de hace 3 años, de 4, y luego te salen recuerdos, y a mí pues en lo particular me salen muchos recuerdos de aquí de la congregación, pues tengo muchas fotos, videos y cosas de aquí de la congregación, y me salen esos recuerdos. Entonces, y cuando salen los recuerdos, y tú, mira, uy, cuando hacíamos esto, cuando hacíamos aquello, y empiezas, y ¿por qué ya no? Cuando estaba tal persona. ¿Sí? ¿Por qué ya no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque lo que sí sé, de lo que estoy seguro es que Dios sigue siendo el mismo. Amén. Dios sigue siendo el mismo, y los planes de Dios siguen siendo los mismos porque Él no cambia. Ese es uno de sus atributos. Él dice, yo el Eterno no cambio. Sus atributos siguen ahí, su poder sigue ahí, sus planes, sus proyectos siguen allí. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado, hermanos? ¿Está difícil descubrirlo? No, ahí está. Nosotros somos los que cambiamos. Somos nosotros los que nos desanimamos, los que nos alejamos. Somos nosotros, no es Dios. Los ministerios ahí siguen, las necesidades ahí siguen. Entonces, ¿por qué? Si yo antes era una persona que servía, que hacía, que esto, que aquello, nosotros hemos cambiado. Y es verdad, a veces nos alcanza los cambios físicos, ¿verdad? Los cambios físicos nos alcanzan. Veíamos unas fotos, mi esposa y yo, me decía mi esposa, no hombre, ahí no nos dolía ni qué dijiste, ni una uña, ¿verdad? Ahí todavía no nos dolía ni una uña. Hacíamos un montón de cosas y más todavía, ¿no? Obviamente, el paso del tiempo, el paso de los años te va alcanzando. Quisiera ser como Moisés, que dice la Biblia, 120 años, a Moisés nunca le temblaron las piernas, nunca le dio lata a la espalda. No, pues a Moisés físicamente, a los 120 él estaba intacto. ¿Qué quisiéramos nosotros? ¿Qué quisiéramos nosotros? Ahorita hay algunas personas, no voy a decir hermanos, personas, así en general. Hay ahorita algunas personas de 30 que ay, hermanos, que ya no aguanto yo, y la espalda y que la rodilla, y yo, tienes 30 años, o sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Pero bueno, el tiempo nos alcanza, nos cobra factura, pero siempre
hay algo que hacer. Siempre hay maneras de servir al Padre. Quizá ya no tenemos la energía de antes, quizá ya no tenemos la fuerza de antes para viajar como antes, hacer viajes misioneros, ir a la sierra, ir allá. A lo mejor ya no. A lo mejor no tenemos recursos económicos para hacer muchas cosas, pero siempre hay algo que se puede hacer. Si hacemos lo que dijo Yeshua, alza tu mirada, mira, el campo está listo, siempre vamos a encontrar una tarea que hacer. Siempre va a haber personas que ayudar, alguien a quien servir. Siempre, hermanos, va a estar ahí algo que podamos hacer para el Señor, sin importar si tenemos la fuerza, el recurso. Yo he dado testimonio innumerables ocasiones de un hermano, del abuelito de Iván, que lo conocimos a él enfermo, en cama. Desde que lo conocimos, pues él siempre ahí permaneció, nunca se levantó. Ahí lo recogió el Señor, ¿verdad? Pero este varón, a pesar de estar ahí en su cama, y que en varias ocasiones él me decía ahí platicando, y él lloraba y me decía: no, hombre, hermano, yo cuánto quisiera yo estar allá en la congregación, que Dios me diera esa oportunidad, aunque fuera a ir a limpiar las bancas, algo que pudiera yo hacer, me decía. Y yo le decía: hermano, usted está haciendo mucho, porque desde el momento que usted nos abre aquí la puerta de su casa, de su familia, para venir, para compartir aquí, ahí estuvimos un buen tiempo, hermanos, compartiendo en su casa. Varios vecinos, vecinas estuvieron ahí, escucharon el mensaje, aprendieron de la palabra, estudiaron con nosotros en ese lugar. Entonces, aún él ahí, porque él fue el motor de todo eso. La necesidad de él fue lo que nos llevó ahí, y la decisión, porque él era el patriarca en ese hogar, y él fue el que dijo: quiero que vengan los hermanos. Y ahora sí que está ahí en su recámara, ¿verdad? En lo más íntimo de su hogar él nos recibía, y ahí las personas iban, y ahí cantábamos, aprendíamos, estudiábamos. Entonces, a pesar de él estar en cama y de que él sentía que no podía hacer nada, yo le decía: está haciendo mucho, está haciendo bastante para la obra del Señor. Y siempre también fue muy fiel él con sus ofrendas. En lo personal me apoyó mucho. Entonces, siempre se puede hacer algo, siempre. El Padre nos da la oportunidad, sin importar bajo qué circunstancias estemos, si ya estamos viejos, si estamos enfermos, si ya no podemos viajar, salir, siempre va a haber algo que hacer. Solamente hay que ver dónde podemos servir, y sobre todo pedirle al Padre, ¿verdad?, que Él utilice nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para no cometer los errores del pasado? Sobre todo, dejar de buscar fuera. Cuando dice la frase deja de buscar fuera lo que está dentro de ti, o sea, no necesitamos ídolos, no necesitamos buscar fuera, no necesitamos pedir consejo de las personas que son corruptas, no necesitamos de aquellos que están bajo el dominio de Belial. No, o sea, busca dentro de ti. Busca en los dones que Dios te ha dado, busca en los talentos que el Padre te ha dado, busca en tu familia, busca en la familia de los creyentes, busca el apoyo, busca el consejo, siempre dentro de los planes de Dios, dentro de los propósitos de Dios. Porque si tú buscas afuera de la voluntad de Dios, eso siempre va a terminar mal. Así que con eso terminamos, mis hermanos. Shabbat Shalom para todos, y pues hagamos el esfuerzo máximo, nuestro máximo esfuerzo por permanecer siempre fieles al Padre dentro de sus lineamientos, no alejarnos, y sobre todo no estar buscando fuera de los planes de Dios lo que no nos conviene. Amén. Shalom, bendiciones.